encienda el micrófono, doctor. ¿Aquí? ¿Ahí estamos? Vale. Muchas gracias. Realmente es un privilegio para mí, para mi familia, estar con vosotros esta tarde. Una alegría también poder compartir la palabra del Señor. Y en esta tarde quiero que podamos juntos hablar acerca de un tema, los problemas de la fe. Pero esta palabra fe, que a veces tiene tan mala comprensión por parte de nosotros. Y es por eso que quiero que, como comienzo, leamos juntos en Hebreos, capítulo 11. Allí hay un capítulo muy especial, porque si tienen la Reina Valera, 1960, probablemente el título sea La Fe. Pero en otras versiones, allí va a hablar acerca de la galería de los héroes de la fe, porque va a hablar acerca de diferentes personas que por la fe hicieron diferentes cosas. Pero allí hay, en el primer versículo, no es una definición completa, pero sí es una explicación breve de lo que la Biblia dice que es la fe. Y allí comienza el escritor de Hebreos diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí convicción es interesante porque en realidad la palabra allí es como si fuera sustancia. Aquello que no se ve pero que en realidad tiene sustancia, está, existe, ya está presente. La fe es confianza. Pero lamentablemente hemos tergiversado tanto este concepto de fe, hemos tomado textos allí de la Biblia fuera de su contexto que a veces llegamos a no comprender realmente qué es la fe. O aún a defraudarnos de no entender qué es la fe. Para algunos la fe es como algo mágico, como un Dios allí casi genio de la lámpara, de Aladino, al que le pedimos cosas, nuestros deseos, y él está obligado a cumplir lo que le pedimos. Para otros es como una carta abierta para desatar todos mis deseos, todo lo que quiero. Ahora tan de boga esta doctrina de la prosperidad, que pedir a Dios, que reclamarle a Dios, y que si tenés fe, Dios te lo va a dar, y que si lo pones todo tu creencia en eso, y la creencia está más en las cosas que en Dios. Si fuera por un acto de fe, Pedro nunca había escrito que muchas veces pasó hambre, que estuvo desnudo, que estuvo en un naufragio, en dos, que tuvo 10.000 dificultades. Era un hombre que no tenía fe. Él oró al Padre y le dijo que le quitara ese problema que tenía. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, para que puedas por mí. Ahora, podemos ver que la fe no es pido y recibo. Es más que eso. Algunas personas se han desilusionado de la fe, porque creen que la fe es para otros. Porque yo oro y parece que a Dios responde a otros, pero nunca me responde a mí. Porque hemos cambiado y hemos bajado al nivel humano el concepto de la fe. Y quiero hablar esta tarde para vosotros acerca justamente de los problemas de la fe. Y el gran problema de la fe, verdaderamente, es la duda. Y me olvidé que yo soy el que cambio. El gran problema de la fe es la duda. Ahora, la duda no es mala en sí misma. La duda nos lleva muchas veces a depender más de Dios. El problema es qué hago con la duda. ¿Y qué es lo que alimenta la duda? ¿Y cuánto permito que la duda avance en mi vida? La duda es normal. Todos, quien más, quien menos en nuestra experiencia cristiana, en el camino de seguir a Dios, vamos a experimentar la duda. Vamos a tener dudas. Y es bueno tener dudas. Porque cuando tenemos dudas queremos investigar más, queremos acercarnos más a Dios. Y es así cuando la fe crece. Pero el tema es, ¿qué hago con la duda? Y mira, quiero
que en esta tarde podamos ver 6 causas que nos generan dudas. Para ver cómo tratamos, cómo lidiamos con estas causas y cómo resolvemos la duda en nuestra vida, entendiendo que la fe es certeza, que la fe es justamente sustancia, pero que tiene que ver más que con lo que pido, con el Dios en quien creo y el Dios a quien le creo. La mayor manifestación de fe no es pedir algo a Dios y recibirlo. La mayor manifestación de fe es cuando todo está oscuro, cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, cuando pareciera que el mundo está dado vuelta y que todo está en contra mía, sigo creyendo que Dios es bueno y que me ama. Por eso que la duda justamente siempre intenta golpear en esa base de fe. Y la primera duda que quiero que veamos juntos en esta tarde es la información, la primera causa es la información incorrecta. Vivimos en la era de la información. Hoy está de moda hablar de las fake news, información falsa, noticias falsas. En los tiempos de elecciones, de política, en cualquier lugar del mundo aparecen las noticias falsas, información errónea. Aún en internet está desparramada la información falsa. Uno lee historias que sabe de entrada que son falsas y otras no nos damos cuenta, pero también son falsas. Ahora, esto no es nuevo. Las fake news ya tienen su origen casi en el origen del hombre. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3 va a hablarnos acerca de la primer información incorrecta, información falsa. Allí estaba la serpiente, allí estaba Eva. Y la serpiente le pregunta a Eva, ¿por qué Dios nos deja comer del fruto de este árbol? ¿Qué tiene de malo? Seguramente el día que comas, sabe Dios, que conocerás el bien y el mal y seréis como dioses. Comelo. Y empezó a trabajar en Eva con esta información falsa, información incorrecta, haciéndole pensar finalmente, tal vez Dios te está ocultando algo. En el fondo era, ¿es Dios un Dios confiable o hay algo que te está ocultando? Algo que no te quiere decir y te está privando de algo más grande. ¿Es realmente Dios un Dios bueno que no quiere que seas como un Dios? No vas a morir. Es mentira. Dios te está ocultando algo. Y todos sabemos cómo continúa la historia. Información incorrecta. Noticia falsa. Y hoy vivimos en un mundo que es el resultado de la primera información mentirosa. Ahora, no es extrañar porque Satanás es el padre de toda mentira. Con él, o él, es el gran mentiroso. Así que la fe muchas veces se ve golpeada por esta información falsa. Decíamos, en una ciudad donde la información hoy casi mueve el mundo. La información es poder. Y cuando vemos cómo Satanás utiliza la información, entendemos cómo él, desde el comienzo del mundo, sabía cuán gran poder había en la información y en la información falsa. Mirá, hoy tenemos allí pululando por todos lados identidad de género. Ya desde pequeños en el colegio empiezan a golpear a nuestros hijos y a nuestros niños, confundiendo su mente, confundiendo su corazón. Escuchaba el otro día una mujer que me decía de un colegio aquí a la orilla de la Torre, que cada vez que el director daba estas clases de instrucción, los niños salían diciendo, bueno, ya no sé qué soy. Si soy un hombre, si soy una mujer, si soy un... ¿Qué soy? Información incorrecta. Información falsa. La vida ya no tiene valor. Matar a un niño no es un niño, es solamente un conjunto de cosas, pero todavía no es vida. Y no nos sorprenda
que en este avance de la información falsa y de llenar nuestra cabeza con información incorrecta y hacernos creer que lo que Dios estipuló al principio es algo antiguo, es algo viejo, es algo que está equivocado, que finalmente es erróneo. Esta información golpea nuestras bases de fe. Hay cristianos hoy que se llaman cristianos, que van a la Biblia y justifican la homosexualidad a través de la Biblia. Y uno podría decir, pero ¿qué parte de la Biblia no estoy entendiendo? Sin embargo, poco a poco, si nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier información falsa, eso termina destruyendo nuestra fe. Y ya no creemos en el Dios de la Biblia. Creemos en cualquier otra cosa, menos en el Dios de la Biblia. La ciencia nos quiere imponer que Dios está muerto, que no hay un Dios, que todo es por casualidad. Ya Pablo, y estamos hablando casi 2000 años atrás, hablaba de la falsamente llamada ciencia. Allí en 1 Timoteo 6:20, y le decía a Timoteo, cuídate. Si hace 2000 años había que cuidarse, ¿cuánto más hoy? Muchas religiones quieren confundir al hombre, y también a nosotros, cristianos, con ideas extrañas, de dioses extraños. Por unos años vivimos en un país islámico y todos nuestros amigos y conocidos musulmanes querían hacernos que nos hiciéramos musulmanes, por supuesto. Ahora, cuando uno analiza la fe, lee el Corán, se da cuenta que no es el Dios de la Biblia. Hemos escuchado muchas veces decir, bueno, es el mismo Dios con diferente nombre. Usted lo llama Jehová, el musulmán lo llama Alá, otro lo llama con otro nombre. Es interesante porque una de las características de Alá, el Dios del Islam, es que es el mayor engañador. Así se define, así está en el Corán, en el español. Ahora, no sé si te remite a algo de nuestras Biblias, quién es el mayor engañador, el que mejor engaña, porque recién hablábamos de él. Ahora, la información falsa. 1/3 de la población mundial sigue religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Otro tercio no cree en nada. Y 1/3 se dice cristiano. Pero de ese un pequeño grupo realmente cree en el verdadero Dios y le cree a Dios. Ahora, la información falsa está rodeándonos por todos lados y genera dudas. Si no estamos firmes en la fe, genera dudas. Ahora, ¿cuál es la manera de permanecer firme en la fe? Conocer la palabra. Cuando conozco la palabra, puedo estar firme en la fe. La mejor manera de conocer un billete falso no es investigar los billetes falsos, es conocer el verdadero. Conocer la palabra de Dios produce fe y fe firme. Ahora, la segunda causa que también puede generar dudas es la ignorancia. Allí tenemos un texto en Mateo capítulo 11, verso 2. Nos habla acerca de Juan, dice allí la Escritura, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora, si seguís el texto, vas a entender por qué envió 2 de sus discípulos. Fue para preguntarles, Señor, ¿eras tú el que habías de venir? ¿Eras tú el Cristo que esperábamos? ¿O esperaremos a otro? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Eras tú el Mesías prometido o nos equivocamos? Juan estaba en la cárcel. Juan no había escuchado, no había visto todo lo que Jesús había hecho, porque estaba allí encerrado, no tenía acceso a la información y de pronto no entendía qué estaba pasando. Por otro lado, no podía entender tampoco cómo él, que era el que iba delante del rey que venía, el rey triunfante que venía a reinar, de pronto ahora estaba en la cárcel
y tal vez en unos días podía morir. Ahora no entendía realmente qué estaba pasando. Es fácil tal vez juzgarlo a Juan y decirle, pero Juan, cuando bautizaste a Jesús, ¿no escuchaste la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oí? ¿No viste la paloma que descendió como el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre él cuando lo bautizaste? No entendiste. Tú dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y ahora dudas? Es que muchas veces como a Juan nos pasa eso. Podemos ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero de golpe viene el momento donde no entendemos. Donde pareciera que todo sigue otro curso, no era el curso que esperábamos. El reino se sentó en el trono. El precursor está en la cárcel. ¿Cómo es esto, Dios? ¿Qué parte no entendí? Es que muchas veces ignoramos que Dios tiene un propósito que va más allá. Y entonces le manda a preguntar a Jesús por los discípulos, ¿eras tú o me equivoqué? Y es interesante porque Jesús le responde con la Biblia. Jesús le responde allí con la profecía de Isaías 61, 1 al 2. Y con la Biblia le despeja las dudas. Y le va a decir, mira, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen. Los que no podían caminar, caminan. Los muertos son resucitados. ¿Ves? Eran todo cumplimiento de lo que el Mesías iba a hacer, que estaba allí ya descrito en Isaías capítulo 61. Y entonces Juan cumplió. Seguía en la cárcel. El problema no se solucionó, pero su fe fue fortalecida. Es la vida. Ahora muchas veces nosotros también, como Juan, parece que la vida se nos hace pedazos. Que esperábamos que algo ocurriera y ocurrió lo contrario. Pareciera que Dios no estuviera en control, que perdió el control. Pero allí es cuando tenemos que recordar que Dios tiene un propósito. Allí es donde nuestra fe tiene que ir a la Biblia y recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Allí es cuando tenemos que recordar que Dios sigue estando en nuestro alma y que sigue siendo el Dios que nos ama. Al poco tiempo Juan iba a morir, pero Jesús iba a decir de él que fue el más grande de los profetas. Tuvo dudas, pero la palabra de Dios le llevó a tener la fe para morir tranquilo y glorificar a Dios. La ignorancia puede muchas veces generar duda, la ignorancia de lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que ir a la Biblia, a su palabra, para encontrar fortaleza en el momento donde no entendemos. Tercera causa, las intenciones. Muchas veces hay intenciones del corazón que terminan drenando nuestra fe. Allí hay un texto que he colocado, Lucas 17:5, pero les voy a invitar a buscar en Lucas para poder ver todo el contexto de este texto. Vamos a buscar en realidad dos textos durante esta tarde para entender su contexto y su relación respecto a la fe, porque a veces parecieran no tener sentido o no se encuadran como entendemos bien el tema de la fe. Y allí en Lucas 17:5, para entender lo que los discípulos piden, tenemos que entender de dónde vienen los versículos anteriores. Pero vamos a leer primero el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pero vamos a ver un poco de contexto, porque si leemos el 17, versículo 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y en este contexto Jesús
recibe entonces la petición de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. ¿Pero por qué piden los discípulos? Es que Jesús le está poniendo un mandamiento muy alto. Le está diciendo a los discípulos: mira, si alguien viene y pega contra ti, pero te pide perdón, perdónalo. Aquí estamos bien. Pero luego, si vuelve a pecar durante el mismo día y te vuelve a pedir perdón, perdónalo. Y hasta ahí Pedro habrá dicho: bueno, una mejilla, la otra está muy bien. Pero después dijo: si 7 veces en el día, y 7 no es un número finito, no termina allí, bueno, 7 y 8, no, Dios, 7 es un número de perfección. Todas las veces que pecare contra ti y vuelve y te pide perdón, perdónale. Y ahí Pedro se habrá acordado de que estaba bueno el texto que dice: mejor es dar que recibir. Así que si la tercera ya no le pongo la mejilla, ya doy yo. Pero no, Jesús le dijo: si 7 veces pecaré contra ti y te pide perdón, perdónalo. Y en ese contexto entonces los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Porque la fe nos lleva a la obediencia. Cuando hay fe, hay obediencia. Y realmente se requiere obediencia para poder cumplir este texto. Y no termino allí, sigamos en el contexto, porque entonces Jesús va a decir: dijeron los apóstoles, aumentaron la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y este texto nos encanta, porque aquí tenemos una foto de un sicómoro. Un sicómoro en las tierras bíblicas era un árbol realmente grande. Solían tener 20 metros de altura, y para mantener esa altura, una gran raíz debajo, y a veces llegaban a 6 metros de ancho. Había mucha raíz abajo. Y nos encanta este texto porque entonces decimos: bueno, ¿ven? Aquí está. Cualquier cosa que pidamos, hasta un sicómoro, si le pedimos, se echa al mar. Pero Jesús no estaba diciendo eso. ¿De qué sirve que oremos para que un sicómoro se eche al mar? ¿Qué sentido tiene? Jesús estaba diciendo otra cosa. Jesús está hablando de cuando los discípulos le dicen: aumentanos la fe. Porque perdonar es muy difícil. Porque cuando no perdonamos, la amargura, el resentimiento, cala muy hondo en el corazón. Y como el sicómoro tiene una característica, ustedes saben que si el sicómoro lo cortamos, pero no lo sacamos de raíz, vuelve a crecer. Y así es la amargura, así es el resentimiento. Muchas veces cortamos el árbol que se ve para afuera, pero adentro de la raíz sigue estando, vuelve a salir. Y aunque perdonamos, no llegamos a sacar el resentimiento de la amargura. Y más si ese hermano constantemente nos ayuda a recordar que tenemos que perdonar. Por eso que los discípulos dijeron: Señor, aumenta la fe. Ahora, quiero que veas que en realidad muchas veces creemos que la fe es pedirle a Dios para que me dé. Pero en realidad es más que eso. La fe es confiar en un Dios que me dice: yo puedo ayudarte a sacar la raíz del resentimiento y la amargura. Si orás con fe, el sicómoro que está allí con su raíz muy profunda es quitado y echado a la mano. Por eso que necesitamos fe para poder luchar contra la amargura y el resentimiento. Yo no sé cómo es tu vida, si hay amargura o resentimiento en tu corazón, pero hay un Dios que te llama y te dice: por fe se alejará de él. ¿Y sabes qué es la raíz de amargura? La falta de perdón, más que destruir al otro, y destruye. Hay personas que no han perdonado aún a padres, madres que ya están muertos, y creen que la falta de perdón va a seguir castigándoles, y a los que nos castiga esa es su propia vida, su propio corazón. Por eso Dios nos llama por fe desarraigar el sicómoro que tenemos en el corazón. Pero hay otra causa
que también muchas veces puede generar dudas en nuestro corazón, el intelecto. Allí en Romanos 4, 18 y 19, nos dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, y vaya que lo es, porque vino la promesa de Dios, y aquí nos indica que la promesa de Dios pasó por su mente, por su intelecto, y la analizó. Y dijo, pero soy un hombre muy grande, ya casi tengo 100 años, mi mujer es estéril, y Dios me promete una gran descendencia. Pero si lees cómo comienza el texto, dice que creyó en esperanza contra esperanza. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y Dios le dio el Hijo, aún de la forma más milagrosa. De manera que a través de él vino la bendición hacia nosotros hoy, a todas las naciones. Ahora, esta promesa de Dios pasó por su mente. Seguramente tuvo dudas, y vemos en su vida que tuvo dudas, porque dijo, bueno, tal vez lo podemos arreglar humanamente. Tal vez puedo con mi sierva Agar, y vaya qué gran Dios que hizo. ¿No es Ismael? Ismael peleado con su hijo Isaac. Y todavía hoy vemos las consecuencias de ese desastre familiar. Pero creyó en esperanza contra esperanza, finalmente. Y Dios cumplió su promesa. Y su descendencia fue como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Ves? Muchas veces van a venir promesas de Dios a tu vida y a mi vida. Y en nuestra mente van a encontrar, no, esto no puede ser así, esto no tiene lógica. Es que Dios no es un Dios de nuestra lógica. Él creó la lógica porque es un Dios de mucha lógica, pero su lógica es más que la tuya y que la mía. A veces nuestro pensamiento lógico es muy ilógico. Acordate que hablábamos de la falsa mente llamada ciencia, que se basa en la lógica, y algunos argumentos son tan ilógicos. Pero Dios es un Dios de lógica. Y es un Dios de imposibles. Su lógica llega a la imposibilidad. Y es el Dios que te llama a creer no solamente en Él, sino a creerle a Él. Abraham creyó a Dios. Y Dios cumplió su promesa. Por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios para creer a Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves? Cuando el intelecto le cuesta creerle a Dios, vayamos a la palabra y pongamos nuestra fe en la lógica de Dios. Pero también está en los imposibles. A veces los imposibles que salen de nuestra mente, que analizó la promesa de Dios y que dijo, esto es imposible, los imposibles nos generan dudas. Y allí hay un texto, otro texto también, que a veces lo utilizamos, hay un medio, lo interpretamos como queremos interpretarlo. Está en Marcos capítulo 11. Para entender lo que pasa, lo que vamos a leer, tenemos que primero leer este contexto del versículo. Y dice, así que pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Para entender qué pasa aquí en la historia, tenemos que entender que había pasado un capítulo antes. Allí en el capítulo... Tienen que oír a mi Biblia, me quedé en Lucas. En Marcos capítulo 11, 20, habla acerca de esa higuera. Perdón, tenemos que ir unos versículos antes, al versículo 12. Pero para entender un poco más tenemos que ir al versículo 11.
¿Qué está pasando allí? Dice el verso 11 que Jesús llega a Jerusalén, llega casi de noche, ve la ciudad, ve el templo y se va para Betania. Yo me imagino a un Jesús que se iba a Betania triste por lo que había visto. Aquí este texto 11 pareciera que no nos explica qué es lo que ve. Luego cuando seguimos leyendo entendemos qué es lo que pasó y qué es lo que vio Jesús. Jesús vio un templo lleno de cambistas, un comercio en lo que tenía que ser la casa de oración de todas las naciones. Se había vuelto un mercado. Se ha estado en un mercado árabe, tal vez comprendas bien lo que es un mercado. Y allí estaba Jesús viendo eso en el templo, en la casa de Dios. Y se vuelve, y cuando se vuelve ve una higuera. Ahora la higuera es una representación bíblica de Israel. Muchas veces en el Antiguo Testamento a Israel se lo compara con una higuera. Con una higuera que da frutos, a veces frutos buenos, otras veces decir que son frutos malos. Y entonces se acerca esta higuera para buscar algún fruto. Claro, cuando leemos el texto pareciera como que no entendemos bien, porque pareciera medio injusto lo que ocurre. Miren, vamos a leerlo. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces luego ocurre esto, al día siguiente. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Ahora pareciera medio injusto lo que pasa acá, porque Jesús parece que va a una higuera cuando no es el tiempo de los higos, busca sacar higos, y como no hay higos, que obviamente uno podría decir, si no es el tiempo no va a haber higos, maldice la higuera y luego pobre higuera se seca. Pero todo esto es una representación que, claro, tal vez en nuestra mente occidental, no entendiendo el contexto judío en el cual estaba moviéndose Jesús, no podemos entender qué está pasando. Pero vamos a intentar ir a esa época y entender qué estaba pasando. La higuera era la representación de Israel, un Israel que no estaba llevando frutos. Normalmente, en esta época del año, cuando la higuera daba muchas hojas, no estaba todavía el fruto maduro, pero había frutos pequeños, ya dulces, que se podían comer. Eso esperaba encontrar Jesús, no el higo grande que da en la época de la primavera, allí del verano. Ese era el higo que esperaba ver Jesús. Y no había nada, porque como Israel, esta higuera era una higuera infértil, una higuera que se había alejado de Dios y que por lo tanto no estaba dando fruto. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús estaba en el templo. Él se volvía triste de ese templo donde ya Dios no estaba, donde ya no se iba a buscar a Dios, donde la gente iba a hacer comercio, iba a hacer relaciones, donde el sacerdote estaba corrompido, donde la religión era solamente hacia afuera, pero de corazón había materialismo, había orgullo, había ansias de poder. Y entonces maldice a esa higuera, porque es lo que Dios había prometido que iba a ocurrir con Israel. Si Israel lo dejaba, Israel le iba a pasar nada. Y entonces, Marcos capítulo 11, 20, dice que al día siguiente, cuando están pasando, allí, vamos a leer el texto 11:20 al 24, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y acá decimos: ¿por qué le dice esto a Pedro? ¿Qué sentido tiene esto que le está diciendo a Pedro? ¿Fe en Dios para qué? ¿Para secar higueras? Si seguimos leyendo nos confunde tal vez un poco más. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y este texto nos encanta muchas veces porque parece que nos abrirá ahí la billetera para decir: pedile a Dios lo que quieras, meté la mano a la billetera de Dios, que es muy grande,
y sacá lo que necesites. Si tenés fe, pedí, que ahí viene. Creílo mucho, que ahí viene. Acuérdense, Señor, quítame el aguijón, dijo Pablo. Jesús le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo tenía mucha fe, pero bástate mi gracia. El aguijón se queda. Hebreos capítulo 11, al final, nos va a hablar de hombres que conquistaron reinos por la fe. Pero luego también nos va a hablar de hombres que murieron por la fe, que no fueron librados. Tenían fe. Querían estar librados, me imagino, pero no lo fueron. Entonces me dice, pero acá Jesús dijo que si le pido un monte, el monte se echa en el mar. No sé si alguien es futbolero, acá le gusta el fútbol, pero imagínate un partido cristiano. Llegamos al momento de los penaltis, el penal. Y el arquero ora a Dios y le dice, bueno, yo digo arquero, no sé si tiene otro nombre, mi hijo me va a corregir seguramente luego. Portero. Y el portero le dice a Dios, Dios, por favor, que ataje el penal. Y el que va a patear le dice a Dios, Dios, por favor, que haga el gol. ¿Y Dios para quién juega? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene más fe? ¿El que metió el gol entonces tenía más fe? No, hermanos. No es un tema de pedir y recibir. La fe es mucho más que eso. Y aquí Jesús nos está diciendo, vía libre para pedir todo lo que quieran. Mientras lo pidan con fe. No está diciendo eso Jesús. Volvemos a esta historia para entender el contexto, porque lo que está ocurriendo aquí es, Jesús dice, tened fe en Dios. Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que me dijiste se secó de una noche a la otra. Tened fe en Dios. Claro, Pedro entendía, los discípulos entendían lo que estaba pasando. Recuerden, Israel, la higuera, seca. Y me imagino a los discípulos diciendo, Dios, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a tu pueblo? Y Jesús le dijo, no. Tened fe en Dios. Dios va a hacer algo con su pueblo. Dios puede reverdecer la higuera que está seca. Miren, Dios puede hacer tantas cosas que si se lo piden, Él puede hacer que un monte se eche en el mar. Ahora no lo dicen en tono literal. Imagínense que pidiéramos que los montes de aquí de Málaga se echen al mar. ¿Qué desastre que haríamos? Nosotros, soy argentino y en Argentina tenemos a los chilenos al lado. Y más de uno habrá querido orar que los montes ahí de los Andes se vayan un poquito para el costado, así lo echamos al mar. Pues ya necesitan más fe porque nuestro tapete es un poquito más grande, así que si oran para que el monte venga para acá, le va a costar un poquito más. Pero en realidad, no está hablando Jesús de eso. Está hablando que Dios puede reverdecer la higuera de Israel. Y de hecho lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y por eso le dice, tened fe. Tened fe en Dios. Ahora, Dios es un Dios de los imposibles. Dios es un Dios que cuando Él promete algo lo cumple. A veces queremos que Dios cumpla cosas que Él no prometió. Y Él no está obligado, por más fe que le pongamos, a responder a eso. Pero si Él te ha prometido algo, ora con fe. Porque Él lo va a hacer. Aunque sea un imposible. Allí sí se aplica la fe. Pero tiene que haber promesa de Dios. Dios cumple su promesa. Pero aquí vamos a leer un sexto punto. Porque si quería confundirlos, por eso los confundo más. De paciencia. Porque a veces pareciera que Dios no cumple aún lo que prometió. Y tengo fe, pero pareciera que Dios no está cumpliendo. Allí en Hebreos capítulo 11, verso 13, habla acerca de los antiguos. Allí entra Abraham, allí entra Isaac, allí entra Moisés, allí entran muchos de hombres de fe. Si lees todo el capítulo 11 de Hebreos, vas a ver que uno tras otro nombra a diferentes personas que tuvieron fe.
Pero va a decir algo interesante, va a decir que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que todas estas personas murieron esperando la promesa de Dios y pareciera que no la recibieron. Bueno, el texto dice claramente, no recibieron la promesa, sino que lo vieron de lejos, lo saludaron como cuando se va a un tren y uno lo saluda y dice, se me fue, no llegué, lo perdí. Ahora, esto es un punto interesante de la fe, porque la fe muchas veces requiere paciencia. Y esta gente tuvo fe. Y está en la galería de la fe. Y dice la Escritura que no recibieron lo prometido. Pero no sabía por qué no lo recibieron. Dice que no lo recibieron porque Dios tenía algo preparado mucho mejor para nosotros. Si Dios le daba a ellos lo prometido, hoy tú y yo no estaríamos aquí. Si Dios no posponía la promesa, pero esta gente no se murió amargada, sino que dice que los saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que esperaban una ciudad que era mucho mejor. No una ciudad terrenal, una ciudad aquí, sino una ciudad que era mucho mejor. Y quería recibir con nosotros. ¿Ves? Dios pospone el cumplimiento de su promesa para hacer algo mejor. Aparentemente pospone, porque Dios tiene un plan que no se pospone. Pero desde la visión humana parecería que Dios pospuso. Esto ocurre muchas veces. En la Escritura ha ocurrido muchas veces. Llegó el Mesías, Israel decía, bien, tenemos el Mesías. Los discípulos decían, ha hecho milagros. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No es el momento para preguntar eso. Señor, ¿podemos reinar contigo? Voy a morir en una cruz. Me van a dejar. Se van a apartar. Nadie va a decir como que no me conocen. ¿Ves? Muchas veces no entendemos el tiempo de Dios. Y eso genera dudas. Pero Jesús resucitó. Nos dio salvación. A través de la fe podemos acercarnos y ser parte de su familia, obtener el perdón y mirar la promesa de Dios que aquí se pospuso y con esperanza y sin impaciencia saber de que gracias a que ellos esperaron con fe juntos a ellos vamos a habitar una ciudad con un rey que cuando lo veamos vamos a poder comprender todo lo que no comprendimos de este lado del cielo. Todo lo que nos generó dudas, todo lo que nos hizo pensar que tal vez Dios no me ama tanto como dice. Vamos a poder ver ese Dios de amor que dio a su Hijo, que nos amó tanto, que a pesar de que estamos en un valle de lágrimas a veces, y que Él querría explicarnos por qué ese valle. Muchas veces solo nos acompaña y nos muestra su amor en la compañía. Y nos sigue diciendo, te amo, pero quiero que tu fe sea creyendo que yo te amo. La fe no es en un Dios que es un genio del alma. La fe puede venir con dudas. Pero gloria a Dios, que Él nos espera y que Él quiere mostrarnos que si le creemos, Él va a acompañarnos y mostrarnos su amor. Va a quitar la raíz de la amargura, va a quitar las imposibilidades de la vida, va a darnos paciencia cuando hay impaciencia, va a darnos paz cuando todo es un caos.
y va a decirnos: tened fe en Dios. Que nuestra palabra sea: Señor, aumentanos la fe, pero la fe verdadera. Oramos. Señor, te damos gracias porque eres un Dios que nos ama tanto, 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 que lo mostraste en la cruz, entregando a tu Hijo para morir por nosotros. Y a cambio de tanto entregado, solamente nos pides que confiemos en ti. A cambio de tanto dado a favor nuestro, solamente nos pides que busquemos y que sigamos creyendo que eres un Dios bueno. Porque al final de cuentas mostrarás que todo lo que hiciste fue por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias porque nos has dado la fe. Y gracias porque estamos aquí como hijos tuyos, creyentes en la obra de Cristo, que creemos en tus promesas y que anhelamos un día verte ya sin espejo, sin velo, en forma directa, y comprender cuánto realmente nos has amado. En el nombre de Jesús.